Adelante, senador, iniciamos. Muy buenos días. Tengo el gusto de saludarlos a ustedes, a todos ustedes, y muy agradecido de invitar y tener su respuesta favorable a este foro en que estamos buscando tener pues una forma de compartir las experiencias y retos en el abordaje clínico y de atención hospitalaria de nuestros pacientes que sufren de esta pandemia de COVID-19. Agradezco mucho esta convocatoria y esta respuesta que se da a través de la Comisión de Salud del Senado de la República, que preside todavía nuestro compañero senador, doctor Miguel Ángel Navarro, que no va a estar ahorita conectado por motivos de situación de poder tener señal en el lugar donde él se encuentra, pero les envía por mi conducto un saludo muy afectuoso. Y esperando que este foro, en que estamos teniendo la grata oportunidad de que nos estén acompañando autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de los diferentes institutos nacionales a nivel de nuestro país, así como de las Fuerzas Armadas y de las experiencias de nuestras instituciones hermanas también del de Seguridad Social, del ISSSTE y del IMSS, podamos tener esta circunstancia de una inquietud que se ha visto hacia el interior de la Comisión de Salud en algunos análisis que se les han planteado acerca de la progresión y de la letalidad y de la forma en que se han estado atendiendo nuestros pacientes en diferentes instituciones hospitalarias, tanto como una vigilancia de pacientes graves como la situación de los pacientes en estado crítico y que han requerido de la asistencia ventilatoria. Esto con la intención y también ponernos a sus órdenes en la oportunidad de que podamos hacer mejoras desde el ámbito legislativo o de gestión con el área de la administración pública a fin de poder estar teniendo mejores oportunidades de salud y salir adelante en caso de los padecimientos que ahora nos atañen en esta circunstancia respiratoria que se está dando con un comportamiento sindémico, tanto por la presencia del COVID-19 como ahora los problemas respiratorios estacionales como son los de la influenza. Sin más y queriendo respetar los tiempos que nos hemos propuesto para estar en este foro, yo agradecería mucho que nos diera el doctor Cristian Roberto Morales Furiman, que es el representante de la OPS-OMS en México, nos pudiera dar su mensaje inaugural. Sí está presente. Muchas gracias, senador Américo Villarreal. Yo soy la doctora Cecilia Acuña de OPS-OMS y voy a hacer el saludo inaugural a nombre del representante de OPS en México, el señor Cristian Morales. Buenos días, colegas, amigos todos. A nombre de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, les enviamos un cordial saludo. Queríamos agradecer este espacio y sobre todo felicitar la iniciativa de la Comisión de Salud del Senado de México de establecer estos espacios de diálogo y de intercambio de experiencias respecto de las intervenciones de los sistemas de salud respecto de la COVID-19. Nos parece que ya a un año de iniciada la epidemia resulta fundamental el poder intercambiar experiencias, tanto buenas prácticas como lecciones aprendidas respecto de qué es lo que ha funcionado y qué es lo que hay que mejorar para mejorar la atención de estos pacientes. Y no solo la atención del paciente cuando ya está enfermo de COVID, sino sobre todo la detección temprana. Y incursionar también en prácticas más extendidas de prevención de la enfermedad. Quisiéramos recordar que a pesar de todos los esfuerzos de los sistemas de salud de la región de las Américas y del mundo, esta es una enfermedad que ya ha cobrado más de 1,5 millones de vidas a nivel mundial y más de 700.000 vidas en la región de las Américas. Quisiéramos recordar también que a pesar de todos los esfuerzos que han realizado los países y a pesar de toda la esperanza que tenemos puesta en las vacunas, en rigor aún no tenemos claro si las vacunas que estamos
en las cuales estamos depositando nuestra esperanza van a proveer inmunidad permanente o si van a proveer solo una inmunidad parcial que va a servir por unos pocos meses. Quisiéramos, por tanto, hacer un llamado a seguir fortaleciendo los sistemas de salud. La epidemia, como lo veremos en las presentaciones más adelante, no se ha terminado. La curva epidémica sigue creciendo, hay continentes que están ya en la segunda ola. Nuestra región, lastimosamente, no ha salido todavía de la primera ola. Y tenemos un incremento diario y semanal de los casos y de las defunciones. Por lo tanto, más allá de la esperanza que podamos poner en la vacuna, en realidad tenemos que continuar con estrategias que sean multimodales. Seguir investigando para tener tratamientos farmacológicos que ojalá puedan servir para abordar la enfermedad. Seguir estimulando a los países para la producción y distribución de las vacunas que nos sirvan. Y sobre todo continuar trabajando en los establecimientos sanitarios y a nivel de los territorios para prevenir la enfermedad, para detectarla de manera temprana, para mejorar nuestras estrategias de hospitalización. Porque como vamos a ver más adelante también, esta batalla no se gana con una sola estrategia, esta batalla se gana con diversas estrategias y tenemos que hacer el enorme esfuerzo de seguir manteniendo en el tiempo todas estas estrategias en el terreno. Con esto entonces felicitamos de nuevo esta gran iniciativa. Quisiéramos comentar que estamos disponibles y seguimos disponibles para poder sistematizar estos diálogos de manera tal que podamos ir teniendo publicaciones que nos sirvan a todos para aprender estas lecciones y además conocer las buenas prácticas. Y sin más, entonces, les deseamos mucho éxito en esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia Acuña. También con su intervención me permito hacer referencia que hace poco ustedes también nos hicieron el favor de acompañarnos y hacemos de conocimiento al resto de los asistentes en un foro latinoamericano de la respuesta y de la forma de abordaje del COVID con las experiencias de los compañeros de Argentina, de Brasil, de Colombia, y veíamos en su momento áreas de oportunidad desde el punto de vista sanitario que nos pudieran permitir también mejorar la respuesta que está teniendo a nivel nacional, y tuvimos muy buenas intervenciones, sobre todo nuestros compañeros de Colombia, en que tenían un abordaje sanitario que yo creo puede fortalecer a lo que estamos haciendo y que en esta circunstancia, pues lo que importa es un enfoque, como se decía, de multiestrategia, multidisciplinario, para poder abordar y no sentir que con la presencia de las vacunas podemos bajar la guardia o relajarnos desde el punto de vista sanitario, aunque sí lo vemos desde el aspecto social, pues da un alivio el pensar que hay una pequeña luz en este túnel que hemos estado transitando con tanta oscuridad y que eso nos pueda dar una aliciente de seguir adelante con todas las medidas que se están estableciendo. Pregunto con todo respeto, doctora María Cecilia Acuña, ¿va a tener la intervención o esto fue su participación? Hemos preparado una presentación, senador, para poder compartir con ustedes. Pues adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla, entonces solicitaría a los colegas del ISSSTE de Veracruz si pudieran dejar de compartir la de ellos. Muchísimas gracias. A ver, ahí le pediríamos a quienes nos están auxiliando para que pueda entrar la presentación de la doctora Acuña. Fernando. Ahí está. Listo, ya se está empezando a compartir. Avísenme, por favor. Sí, muchas gracias. Avísenme, por favor, si están viendo mi pantalla. Muchísimas gracias. Entonces, solo una breve introducción a este diálogo que van a tener ustedes a nivel nacional para poner en contexto la experiencia de México con experiencias de atención hospitalaria de COVID-19 en América Latina.
Como todos sabemos, este ha sido un año muy duro. La situación en las Américas al 13 de diciembre del 2020, es decir, al día de ayer, era la siguiente. Teníamos alrededor de 30 millones, más de 30 millones de casos de COVID-19 y casi ya 800.000 muertes, 780.904 para ser más exactos, en un contexto global en que hay más de 70 millones de personas infectadas y ya vamos al 1.700.000 fallecidos. Esta es una pandemia porque continúa habiendo transmisión comunitaria en prácticamente todos los países del mundo, con 216 países, áreas y territorios afectados en los 5 continentes. En la región de las Américas, como podemos ver a la derecha, los países que tienen la mayor carga de enfermedad por esta infección son Estados Unidos, Brasil y México. Seguimos entonces con una gran carga de enfermedad en estos 3 países, que son los que lideran tanto la cantidad de casos como la cantidad de fallecidos. La región de las Américas todavía tiene el mayor peso de la carga de enfermedad por COVID-19 en el mundo. Nosotros somos los que aportamos el 45.5% de todos los casos. Y en segundo lugar viene Europa, que en su segunda ola ya está aportando casi el 40% de todos los casos a nivel mundial. Como podemos ver en el caso de Europa, claramente ha habido 2 olas de esta enfermedad. Una primera ola que se produjo al inicio de la epidemia, en la cual ellos tuvieron relativamente pocos casos, bastantes más muertes en relación a los casos, y ahora están en una segunda ola con un incremento enorme de los casos. Esto además nos denota la importancia que tiene, como decía el senador Américo Villarreal, de no bajar la guardia. La consecuencia, digamos, de esta segunda ola tan grande en Europa es el verano europeo. Son las vacaciones, digamos, y el deseo de las personas, de millones de europeos, de olvidarse de que había una epidemia y abandonar las medidas de prevención, de sana distancia, de uso de cubrebocas y de higiene de manos. Y esta es la lección que Europa nos está dando. No podemos hacerlo así en la región de las Américas. Ellos ahora están en una tremenda segunda ola. En la región de las Américas, en cambio, no hemos logrado ni siquiera salir de la primera ola. Tuvimos un inicio, digamos, que fue incrementando los casos, y ahora lo que tenemos es un rebrote al interior de la misma ola. Cuando uno mira los fallecimientos, en Europa los fallecimientos siguen de manera gráfica, digamos, muy cercana las 2 olas de la enfermedad, sin embargo, con un mayor número de fallecimientos en la segunda ola, como vemos acá. Este comportamiento de la epidemia en Europa es muy similar al que tuvo la epidemia de gripe española en 1918. Sin embargo, en la región de las Américas la situación es distinta. Acá tenemos los fallecimientos y, como ustedes pueden ver, no hemos logrado, en realidad, bajar la mortalidad por esta enfermedad en ningún momento del tiempo desde que comenzó la epidemia. Y esto entonces tiene que informarnos que tenemos que hacer mayores esfuerzos para hospitalizar tempranamente los casos, para poder dar oxigenoterapia, que es la base del tratamiento, pero sobre todo para prevenir mejor la enfermedad en el nivel comunitario. Cuando uno mira las defunciones nuevas por millón de habitantes en las áreas continentales del mundo, acá tenemos Europa, que reproduce esta gráfica que hemos visto, ¿no? Con un gran aumento de los casos al inicio, digamos, aquí estaban Italia, España, después un valle muy grande en el verano europeo, y ahora están en este enorme recrudecimiento de la enfermedad. La región de América del Norte, que es esta curva en rojo más oscuro, empezó con los casos un poco después de América, un poco después de Europa, bajó un poco, pero nunca bajamos en realidad a niveles de tener controlada la epidemia, y ahora de nuevo estamos con un recrudecimiento de los casos. Y América del Sur, que viene un poquito después en el tiempo, digamos, en el inicio de la epidemia, en realidad repite muy parecidamente la curva de América del Norte. Entonces, esta epidemia se da de esa forma en un continente, en el continente americano, y en una región, en la región de América Latina y el Caribe, con una carga extraordinaria en sistemas de salud que son fragmentados, segmentados y que tienen acceso desigual al tratamiento médico. Y ese es el contexto frente al cual nosotros estamos enfrentando esta epidemia en la región de las Américas.
Cuando uno mira el acumulado de muertes confirmadas por COVID-19 en América Latina, este es un ejercicio que hicimos con CEPAL en junio, pero que en realidad es el mismo patrón que tenemos ahora. Uno puede distinguir países en los cuales se ha mantenido baja la letalidad de la enfermedad y bajo el número de casos, que son los que están en la parte inferior izquierda de la gráfica, y los países que acumulan los casos y la letalidad, que son los países de la región de las Américas que están en el ángulo superior derecho de la curva. Y acá tenemos Brasil, México, Ecuador, Perú. Chile ha logrado bajar la letalidad, en un momento tuvo una gran letalidad y una gran cantidad de casos proporcionalmente hablando respecto de su población, digamos, ahora están los países que tienen menor letalidad, han hecho un enorme esfuerzo, pero sobre todo comunitario, hay que decirlo, y de medidas de prevención de la ciudadanía, ¿no? Y seguimos entonces con Brasil, México, Ecuador, y bueno, y si pudiéramos graficar toda la región de las Américas, aquí también estaría Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la parte más alta de esta curva. Entonces, estos son los países donde se ha concentrado los casos y la letalidad, los que están por sobre la gráfica, perdón, sobre la línea recta de color rojo. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Lo que ha ocurrido es que la pandemia asalta, digamos, las poblaciones de las Américas en estos sistemas segmentados y fragmentados, ¿no es cierto?, con una dotación de recursos humanos que es escasa en toda la región y ha exacerbado las barreras de acceso. Ha exacerbado las barreras de acceso a muchísimos servicios de salud, pero también a aquellos que son factores de riesgo para las formas graves y la mortalidad por COVID-19, como la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad coronaria, la enfermedad bronquial obstructiva crónica. Y la ha exacerbado desde el punto de vista de las inequidades también. Si aquí vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país que lidera, ¿no es cierto?, los casos y las muertes en esta región, las características asociadas con la demora o el impedimento de acceder a los servicios de salud, vemos que en términos de grupos de edad, son las personas, digamos, más jóvenes las que se han quedado sin servicios de salud y las que tienen además mayor prevalencia de la enfermedad, y son las personas afroamericanas y latinas las que además se han visto más discriminadas desde el punto de vista de la falta de acceso y de las barreras de acceso a los servicios de salud. Y esto explica también la gran disparidad que podemos ver de muertes, también por origen étnico en Estados Unidos y en otros países de esta región. Una cuestión también que es importante desde el punto de vista de la protección financiera, si ustedes ven esta curva a la que yo me estoy refiriendo, no sé si pueden ver mi cursor, es que la falta de acceso a los servicios de salud se ha dado predominantemente en aquellos adultos que no tienen dinero para pagar de su bolsillo por los servicios de salud. Y esto habla también de una enorme inequidad. Y finalmente, otra gran disparidad que hemos visto, que es otra gran curva que está hacia la derecha, digamos, es que las personas que no están cubiertas por un seguro de salud también se han visto mucho más discriminadas respecto del acceso. Entonces, ¿cuáles son las barreras que han enfrentado las comunidades empobrecidas, digamos, y en situación de vulnerabilidad para acceder a servicios hospitalarios y a servicios también de primer nivel de atención en el contexto de COVID-19? Desde luego, como hemos visto, disparidades sociales y étnicas. Las personas más pobres, las personas afrodescendientes, las personas de origen indígena se han visto muchísimo más desfavorecidas respecto del acceso a servicios de salud para COVID y también para no COVID, para servicios no COVID. El tema de las circunstancias laborales, aquellas personas que están insertas en la parte informal de la economía se han visto mucho más expuestas al contagio debido a que tienen que salir a trabajar porque dependen, digamos, de un jornal diario, pero también se han visto mucho más desprotegidas respecto del acceso a servicios de salud. Y por cierto, esto que ya sabemos, aquellas personas que tienen factores crónicos subyacentes, que son factores de riesgo para la forma grave de COVID-19. El tema del idioma ha sido un problema de barrera de acceso para servicios COVID en Estados Unidos y en otros países del Caribe inglés, donde hay población que habla otro idioma, como por ejemplo en algunos países, digamos, como Guyana, y barreras geográficas en comunidades rurales que se han visto también tremendamente afectadas por la falta de acceso a servicios.
Entonces, cuando uno mira la gráfica de la región de las Américas, digamos, podemos ver que en total en la región hemos tenido un 99.7% de incremento de la capacidad de atención crítica en cuidados intensivos. Los países han hecho un esfuerzo enorme, enorme por mejorar su capacidad en términos de los cuidados intensivos y en términos de las hospitalizaciones para cuidados críticos. Siendo México el país que ha hecho el esfuerzo más relevante, y esto hay que reconocerlo, colegas, y aquí queremos felicitarlos. A julio ustedes habían incrementado en un 375.6% la capacidad hospitalaria. Y aquí van nuestras felicitaciones. Realmente este ha sido un esfuerzo histórico, inédito, espectacular por parte del sistema de salud mexicano. El reto para el futuro es ver si podemos mantener este esfuerzo y cómo vamos a mantener parte de esta gran capacidad del sistema de salud para poder seguir entonces dando respuesta a las necesidades de salud de la población. En general, entonces, decíamos que todos los países han hecho estos esfuerzos, con México, digamos, a la cabeza, y tenemos, sin embargo, una tasa de ocupación que casi ha doblegado nuestros sistemas de salud, a pesar de este enorme esfuerzo, lo que hemos visto en términos de las hospitalizaciones, es que en un punto dado del tiempo teníamos en Perú un 88% de ocupación hospitalaria, en Ecuador un 90%, en Brasil un 86%, con un 78% en promedio de ocupación hospitalaria, aún con la reconversión. Es decir, de este 99.7% de incremento, estábamos ocupando el 80% como mejor escenario. Y esto tiene que darnos un mensaje. Nuestros sistemas de salud no estaban preparados, hemos hecho un enorme esfuerzo, tenemos que seguir manteniendo el esfuerzo, porque sin este incremento enorme de la capacidad hospitalaria, esta tasa de ocupación habría hecho colapsar nuestros sistemas de salud hace muchísimo, muchísimo tiempo. En un día cualquiera, por ejemplo, si comparamos las ciudades de la tasa de hospitalizados por COVID-19 en diversos países del mundo, es interesante mirar, por ejemplo, que esta curva más grande es Madrid, esta que sigue es Nueva York y la verde que está aquí es Ciudad de México. Por ejemplo, en Madrid tuvimos una enorme ocupación hospitalaria al inicio de la epidemia, después bajó por el verano europeo, pero después se estabilizó en niveles mucho más bajos, aún ahora con el incremento de los casos que están teniendo ellos. En Nueva York, que tuvieron también un incremento grande de los casos y de la mortalidad por COVID intrahospitalaria, también lograron manejar los casos ahora, que están teniendo un rebrote enorme, de una manera un poquitito mejor desde el punto de vista extrahospitalario. Si pudiéramos esta gráfica alargarla hasta ahora, hasta diciembre, veríamos que Nueva York sí tiene un enorme incremento de los casos hospitalarios. Pero a lo que me quiero referir es a dos casos más. A la Ciudad de México, que está aquí en verde, en la cual nunca llegamos a los niveles de hospitalización que tuvimos en otras ciudades del mundo, pero que sí, en este momento tenemos un enorme incremento de las hospitalizaciones. Y a Bogotá, que está acá, que fue incrementando de a poco su capacidad hospitalaria y sus hospitalizaciones de manera tal de tener controlado los casos. Y esto, como decía el senador Villarroel, es muy interesante porque habla de una estrategia que a lo mejor tenemos que mirar con más cuidado. Bogotá ha sido exitoso en manejar sus hospitalizaciones de una manera más racional. Entonces, ya para terminar, digamos, esto ya lo hemos visto, los países han hecho un esfuerzo enorme, sobre todo en urgencia y cuidados críticos, pero hemos visto interrupción de servicios asociados a enfermedades no transmisibles y esto es algo a lo que tenemos que ponerle atención porque sabemos que las enfermedades no transmisibles, digamos, como la hipertensión, la diabetes y el asma son factores de riesgo y de muerte para COVID-19, entonces no debemos bajar la guardia respecto del control de estas enfermedades, tanto en el primer nivel de atención como a nivel hospitalario. Las razones para la interrupción de los servicios han sido diversas en los países de la región de las Américas, pero sobre todo por la reconversión de servicios de otro tipo hacia la COVID-19 y por la falta de recursos humanos asignados para trabajar en los servicios en los centros de salud. Hemos desplegado en toda la región de las Américas servicios de telemedicina para reemplazar las consultas presenciales porque nuestro principal talón de Aquiles en la región de las Américas es la falta de recursos humanos capacitados. Tenemos un 40% en promedio
de proporción de recursos humanos que han tenido que irse a su casa por edad o por factores de riesgo, y necesitamos urgentemente una estrategia de recontratación y de recuperación de esos recursos humanos. Finalmente, mostrarles el caso de Costa Rica, que tiene una situación epidémica bajo control, aunque tuvo un pic que los tuvo bastante complicados, y en este sentido ellos sí han logrado, digamos, mantenerse en sus hospitalizaciones bajo la curva de la capacidad máxima de sus sistemas de salud, sobre la base de una atención bastante dirigida a grupos de adultos mayores, digamos, y a adultos en general, y a personas con factores de riesgo. En Cuba, la situación epidemiológica, digamos, también se mantiene controlada y es otro país interesante de mirar, además de Colombia, como ya lo hemos mencionado. Ellos han tenido una gestión integral de la epidemia con una pesquisa activa en el nivel de atención, del primer nivel de atención, y una búsqueda de casos sospechosos y de contactos y estudios epidemiológicos, pero también con una hospitalización de sospechosos y confirmados, cuestión que, claro, no es fácil de hacer, y solo Cuba puede hacerlo porque tiene una cantidad enorme de establecimientos de salud y de personal médico en proporción a su población. Pero acá tal vez la buena práctica es que se ha buscado la participación de toda la comunidad, con búsqueda activa, aislamiento preventivo, ¿no es cierto?, diagnóstico oportuno, tratamiento individualizado y seguimiento a los convalecientes para detectar tempranamente también el síndrome de COVID persistente. Entonces, ya para ir cerrando, colegas, en los escenarios futuros, en el futuro inmediato y también en el inmediato del manejo de esta epidemia, nuestra gran estrategia seguirá siendo el fortalecer las medidas de salud pública para mantener los casos bajo control de manera tal que el sistema de salud pueda seguir dando la atención que se requiere. En el momento en que el sistema de salud colapse y tengamos más casos que los que podamos atender en nuestros centros de salud, vamos a empezar a ver muchísimas más muertes. En este sentido, entonces, acompañando a los esfuerzos hospitalarios, queremos recordar que el primer nivel de atención es sumamente importante en términos del manejo de esta epidemia, con 3 grandes funciones: apoyar la identificación de casos, el reporte de brotes, la contención de este brote, digamos, y la referencia oportuna a los hospitales, mantener la continuidad de servicios esenciales y propiciar la descarga de la atención hospitalaria para que los hospitales puedan dedicarse a atender los casos graves de COVID-19. En ese sentido, hacemos un llamado a continuar reorganizando el primer nivel de atención para que apoye la atención hospitalaria de manera tal que no colapsen nuestras unidades hospitalarias. En el marco, entonces, de la construcción de sistemas de salud resilientes que absorben las perturbaciones, responden y se recuperan con un enfoque holístico y multisectorial. Y en ese sentido, entonces, quisiéramos hacer un llamado a seguir profundizando la estrategia comunitaria de prevención, mitigación y atención a COVID-19 con enfoque de APS que está implementando México y otros países de la región, porque esta es la única manera de cortar la cadena de transmisión en la comunidad, pero también de poder dejar que nuestros hospitales atiendan los casos que tienen que atender en la confianza que los colegas del primer nivel de atención van a manejar el resto de los casos. Los escenarios posibles en el futuro, digamos, entonces, es que al pic actual le seguirán una serie de pics más pequeños disminuyendo hasta el 2021. El otro es que vamos a tener un nuevo pic ahora cuando esté en el invierno, que pareciera ser que este es el caso que está ocurriendo, digamos, en Europa. Nosotros todavía no salimos del primer pic y nuestra esperanza es que el actual pic en el cual está la región de las Américas descenderá gradualmente, ayudado por la vacuna, por la profundización también de las estrategias de salud pública. Y unas reflexiones finales, colegas, antes de terminar. Entonces, el impacto directo e indirecto de la pandemia sobre los sistemas de salud y el avance hacia la salud universal, sin dejar a nadie atrás, nos sigue planteando desafíos inmensos. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero tenemos que seguir sosteniendo este esfuerzo, y entonces tenemos que saber de dónde vamos a generar recursos para sostener este esfuerzo. La pandemia tiende a aumentar las inequidades sociales y en salud y golpea con más fuerza a los grupos más vulnerables. Y en ese sentido recordamos una vez más que la atención primaria de la salud es clave para acompañar la respuesta hospitalaria. Y finalmente, un mensaje esperanzador, colegas.
esta batalla la vamos a ganar, pero esta batalla solo la ganamos si la ganamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Cecilia Acuña. Excelente presentación. Creo que nos da, como usted lo pone en sus últimas gráficas, muchos aspectos a reflexionar, ¿verdad? Simplemente en esta situación de esta demanda de atención de médicos especialistas y ahora la oportunidad de contar con esta vacuna, pues direccionar estos esfuerzos principalmente a los compañeros que han estado ahorita con este permiso sanitario, dado que sus condiciones de edad o de sus enfermedades intercurrentes los han hecho de mayor riesgo, pero esperanzados en que con la protección que dé esta vacuna puedan reiniciar sus labores en nuestras diferentes instituciones y aliviar la carga de quienes están ahorita al frente de esta control y atención de los pacientes en pandemia, que también ya se está dando este fenómeno de burnout, ¿no? de nuestros colegas médicos que están al frente de la atención diaria de los pacientes, y que sea una situación de oportunidad de refresco, aparte de muchas circunstancias que usted nos ha hecho ver en este interesante análisis de la situación que priva en Latinoamérica y con énfasis en la circunstancia de México. Yo quiero aprovechar simplemente en este foro que ustedes también estén enterados y darle la bienvenida a una de nuestras integrantes de la Comisión de Salud, la senadora Nubia Mayorga, que le damos la bienvenida y que es muy bueno que nos esté también acompañando y escuchando estas interesantes intervenciones a fin de compartirlo luego hacia el interior de la Comisión de Salud. Bienvenida, senadora. Gracias, buenos días a todos. Gracias. Y queriendo respetar el tiempo y el de ustedes y el de la presencia en este foro, pues ahora tengo el agrado de darle la palabra al contraalmirante doctor Juan Alberto Díaz Ponce. Él es el director del Centro Médico Naval y que agradecemos mucho su participación en estos análisis que también decíamos en lo que nos decía la doctora Acuña, y que vemos estas disimilitudes que hay en la letalidad que puede tener este padecimiento entre un país y otro, pues que a veces eso también fue motivo de esta reunión, el ver diferencias que a veces son sustantivas entre la forma en que tiene este indicador en diferentes instituciones de nuestros servicios de salud. Y bueno, qué áreas de oportunidad y de experiencias podemos tener que fortalezcan la situación de la participación de las diferentes instituciones. Sin más, le doy la palabra, por favor, al contratante Juan Alberto Díaz. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por esta distinción a participar en este foro tan importante y representativo. Para nosotros, igual que para todos ustedes, ha sido todo un reto. Obviamente, mi presentación va a rondar más en el aspecto operativo y no tanto de una política de salud. Y las experiencias que hemos tenido en nuestro hospital y los resultados y los errores o las áreas de oportunidad que creemos que podamos tener para poder mejorar los resultados y sobre todo disminuir las comorbilidades y la mortalidad de nuestros conciudadanos. ¿Podría quitar el ISSSTE la presentación para subir la nuestra? A ver ahí, por favor. Sí, por favor. Los asistentes siguen cambiando la presentación. Sí. Gracias. Okay. Bien. El hospital, el Centro Médico Naval, es un hospital de tercer nivel de atención. Es el mayor nivel de atención que tenemos como sistema de salud naval en México. La misión que tenemos es una misión que se basa en 3 puntos principalmente. Es un servicio médico integral, investigación y formación de recursos humanos. Actualmente tenemos alrededor de 1.200, 1.300 gentes trabajando en este hospital, entre administrativos y personal de salud.
En nuestra infraestructura, el hospital cuenta con 3 edificios. Estos edificios tienen diferentes servicios. El edificio 1 es consulta externa, el 2 es hospitalización y áreas administrativas, y el 3 es el edificio de alta especialidad. En total hacen más de 108,000 metros cuadrados de construcción, y bueno, eso nos da una capacidad de 220 camas sensables, 85 no sensables, 11 quirófanos, nos da un centro oncológico, una medicina nuclear, un laboratorio de biología molecular nivel 3, todas las terapias intensivas. La productividad en un año normal del hospital, que es el que da atención a todos nuestros derechohabientes a nivel nacional, pues ronda alrededor de más de 340,000 consultas en el año, más de 130,000 procedimientos entre quirúrgicos y procedimientos menores, estudios de laboratorio arriba de 1,700,000, traslados de ambulancia efectuados porque tenemos un sistema de Medevac de todo el país para poder trasladar a todos nuestros pacientes que no se pueden atender en nuestras unidades hospitalarias de puerto. ¿Y qué ocurrió? Pues en enero, ante todas las alertas mundiales que teníamos con esta pandemia, se hizo un planeamiento naval activo. Esto con el fin de identificar las amenazas que tenía esta enfermedad como tal, para determinar qué vulnerabilidades y fortalezas podíamos tener como centro médico naval, y aparte de eso, pues ver qué áreas de oportunidad. También pues vimos ahí los cursos de acción que podíamos tomar, determinamos qué recursos humanos necesitaríamos y qué necesidades de capacitación, que eso era lo más importante, porque pues lo que teníamos en mente era lo publicado, lo que estaba descrito en aquellos tiempos, en aquellos meses, y fue que a partir del 3 de febrero del 2020 se hizo el Comité de Preparación y Respuesta de Emergencia Sanitaria para el COVID-19. Este es un comité permanente que tenemos en el hospital, sesionamos todos los días, 2 veces al día, y nos enfocamos principalmente en la capacitación. Y esta capacitación pues intervino por reforzar el higiene de manos, el equipo de protección personal que era nuevo, había que aprender a usarlo. Pues todo el personal se integró, hablando desde un ginecólogo, un terapista, un pediatra, un endocrinólogo, un médico general, un urgenciólogo. Se les dio manejo avanzado de vía aérea a todo el personal que iba a estar dentro del área COVID, manejo de ventilación mecánica, las especialidades afines a terapia intensiva, y también medidas preventivas porque hay una guardia perimetral en el hospital y aparte de eso hay una zona de pre-triage. El edificio 3 fue el que se designó y lo que decidimos fue hacer un hospital dentro de otro hospital, tratando de que tuviese todos los servicios y fuese hasta cierto punto autosuficiente ellos mismos aislados. O sea, se designaron 120 camas, 60 de terapia intensiva y 60 de hospitalización COVID. Cabe señalar que las camas de terapia intensiva de este hospital eran 8, entonces creció más del 500% el número de camas de terapia intensiva. Y sin embargo, pues también, como lo decía la doctora, pues se tuvo que seguir brindando la atención no COVID. Esa puede ser otra epidemia que nosotros vislumbramos. Se ha dejado de atender muchísimas enfermedades que las hemos pospuesto por la emergencia sanitaria, y eso más temprano que tarde vamos a tener que retomarlo y hacer esos tratamientos, ya sean de otorrino, de oftalmo, de muchas otras especialidades. ¿Qué servicios dejamos siempre funcionando en el hospital? Pues hemodiálisis, diálisis peritoneal, centro oncológico, obstetricia, urgencias, etcétera, y algunas patologías muy específicas de neurocirugía para poder seguir sacando lo más prioritario y lo urgente y poder atender la pandemia como tal. Es decir, la reconversión hospitalaria, pues nos hizo un hospital híbrido como tal. En esta reconversión, pues bueno, se pusieron varios muros de contención para poder
evitar la salida del virus o de personas o material o fomites infectados. Se aisló el sistema de ventilación, se reasignaron nuevas rutas de RPBI, se diseñaron rutas especiales de transporte vertical de movimiento de pacientes porque es un edificio de 3 pisos, alimentación, ropa, todo lo demás. Y la redistribución de los recursos humanos fue todo un reto. ¿Por qué? Porque pues tuvo que capacitarse, integrar al área de hospitalización o de terapia intensiva especialistas que no tenían dentro de sus competencias profesionales el manejar estos pacientes. Por ejemplo, un endocrinólogo, una dermatóloga, los anestesiólogos que si bien tienen mucha conocimiento de terapia intensiva, nunca es una especialización de terapia intensiva. Y bueno, y aparte de eso se designaron supervisores internos y externos. ¿Por qué? Porque es muy fácil perder el control dentro de un hospital que no se puede entrar y no se puede vigilar constantemente. Entonces esos supervisores tienen que ver que el equipo esté funcionando, que se pasen las visitas médicas, que no se deje una cama olvidada, entre otras muchas cosas que hemos encontrado. En la cuestión de enfermería, que es el alma o el pilar de la atención médica para nosotros a estos pacientes junto con terapia intensiva, los dividimos de esta manera: 40% matutino, 30% vespertino y 2 turnos A y B. ¿Sí? Ellos trabajan 3 días y descansan. Es como mejor se han ellos acomodado de la manera que mejor pueden trabajar. Y tratando de seguir siempre estos índices de atención enfermera-paciente, una enfermera por cada 2 pacientes que tienen asistencia mecánica ventilatoria, una enfermera por cada 3 o 4 pacientes con puntas nasales de alto flujo y una enfermera por cada 5 o 6 pacientes en hospitalización normal o puntas nasales, que prácticamente todos los pacientes hospitalizados de COVID pues tienen necesidad de oxígeno, si no, no tendrían una indicación de estar internados. Cabe aquí señalar que las puntas nasales de alto flujo las empezamos a usar desde marzo pasado. Nuestro primer paciente fue a partir del 23 de marzo y nos ha dado unos excelentes resultados. Teníamos muchas dudas que si ya revisaban el virus, entre otras cosas. No encontramos nada de eso y lo que sí hemos encontrado es darle la oportunidad que un paciente no llegue a un ventilador mecánico. Eso que nos ahorra anestésicos, medicamentos, más enfermeras y han salido mucho más rápido los pacientes con estas puntas nasales de alto flujo. También, ¿qué se hizo? Pues se contrató el mayor número de personal que se pudo de salud, con todo el apoyo de nuestro almirante secretario. La logística de medicamentos, equipos electromédicos y material de protección médico ha estado siempre presente, no se ha limitado en ningún momento, y eso nos ha dado mucha seguridad a todos nuestros médicos en el área COVID. También, por acuerdo de mi almirante secretario, otra parte que le dio mucha seguridad a todo nuestro personal de salud es que si ellos llegasen a tener alguna comorbilidad, alguna secuela o desgraciadamente fallecieren, pues bueno, falleciesen, ellos tendrían una cobertura total de acuerdo a nuestro sistema de seguridad social. Esto es algo bueno porque le da tranquilidad al personal profesional de salud con sus responsabilidades profesionales como son la familia. ¿Sí? ¿Qué se creó también? Se creó un call center. El call center es una unidad que tiene 20, 30 teléfonos con máquinas de computadora y ellos dan el informe diario de la evolución de nuestros pacientes. Se toma nota quién tomó el informe y se pone esa nota ahí. Esto ha sido muy bueno porque eso nos ha disminuido mucho las inquietudes, las quejas, entre otras cosas. También que se implementó en aquellos pacientes que podían, que estaban despiertos, que podían interactuar las videollamadas, que bueno, eso es algo muy bueno y lo vimos que al principio por ahí Italia lo hizo.
bueno, nos ha dado buenos resultados. El mejor resultado, todo lo que es dieta, a través del servicio de nutrición, les mandan mensajes, cuando les mandan también a los familiares, no se deprima tanto y no esté tan estresado, que eso es un problema si no se logra eso con un paciente. ¿Por qué? Porque pues de ahí vamos a requerir sedarlo, y una sedación de un paciente pues nos disminuye los volúmenes de las capacidades pulmonares, y pues si un paciente está necesitado de tener capacidades pulmonares, pues es peor. La otra es la música ambiental, que la música ambiental también nos la pidieron los pacientes, y es de todo tipo, desde salsa, cumbia, y la verdad es que ha sido muy bien reconocida por nuestros usuarios esta parte. ¿Qué se hizo? Pues se hicieron varios procesos de atención médica. ¿Con qué fin? Con el fin de estandarizar. ¿Por qué? Porque todos teníamos que aprender esto nuevo, a manejarlo. Normalmente este es el principal proceso que tenemos, y tenemos un proceso de pre-triage donde el paciente solamente se le preguntan datos básicos, tomas de oximetría, pulso, eso pasa al área de triage de urgencia, viene toda la determinación. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado que nuestros pacientes tienen que tener un área de observación de urgencia que vaya más allá de 24, 36, 48 hasta 72 horas. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque muchas veces no estamos seguros si tiene o no la enfermedad del COVID. Puede tener una insuficiencia respiratoria, sin embargo, tenemos que determinar que sí sea COVID antes de pasarlo completamente al área de hospitalización de COVID. ¿Con qué nos ayudamos muchos? Con laboratorios, con la clínica primero, laboratorios, la PCR y una tomografía que nos ha dado excelentes resultados. ¿Qué se hizo para estos estándares diagnósticos? Pues bueno, se inició la capacitación con el INDRE el 18 de marzo para todo nuestro personal del Laboratorio de Biología Molecular, y el día 10 de abril recibimos la validación del INDRE, y desde entonces hemos estado haciendo pruebas, más de 20,000 pruebas que hacemos como hospital. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Los estudios radiológicos. Hemos encontrado muchos pacientes que caen dentro de ese 30-40% que la PCR no los da como positivos, y que encontramos que sí encontramos datos radiológicos característicos de COVID, que bueno, eso nos da ese criterio para poderlo ingresar y repetir la prueba unos días después. Laboratorios de mucha utilidad han sido fibrinógeno, ferritina, dímero D, procalcitonina, proteína C reactiva, interferón, muchas otras cosas que nos hablan de un factor pronóstico y nos permite determinar si están pre, trans o post tormenta de citocinas, y eso nos va a ayudar a indicar el mejor manejo de contención para esa inflamación que nos causa el virus. Tenemos protocolos de atención del paciente crítico, que es un protocolo de ventilación mecánica de extubación temprana. Procuramos a través de varias estrategias ventilatorias ya diseñadas por terapia intensiva de poderlos extubar antes de la semana. Anticoagulación total. Hemos encontrado de pacientes que llevamos anticoagulación total, les tomamos tiempos de coagulación y están normales y están al tope con los anticoagulantes. Y eso nos habla de ese proceso inflamatorio tan importante del virus. La coinfección es que es un área de oportunidad que tenemos, porque sí hemos tenido un problema con esta parte. Las disfunciones multiorgánicas, el riñón se afecta muchísimo, y es un problema la sustitución renal, ya sea con prisma, con hemodiálisis o con diálisis peritoneal. Y algo que nos ha ayudado muchísimo para evitar las reintubaciones es la rehabilitación pulmonar intensiva. Paciente que ingresa al hospital ingresa con un protocolo de rehabilitación pulmonar, y aún el paciente intubado está con rehabilitación pulmonar, y una vez extubado nos ha ayudado muchísimo a empezar una rehabilitación pulmonar intensiva, y eso nos evita mucho la reintubación. En nuestro soporte ventilatorio COVID lo escalamos como lo escala pues, el mundo entero: la cánula nasal o las puntas nasales, las mascarillas faciales, las puntas nasales de alto flujo y la ventilación mecánica invasiva.
Realmente la pronación nos sirve en todo, en las puntas nasales casi no, pero todo lo que es de mascarillas faciales a la ventilación mecánica invasiva, pues es algo que todo el mundo lo hacemos y es fabuloso, nos ha dado buenos resultados. La ventilación no invasiva, bueno, pues estas tres partes, las puntas nasales de alto flujo que les comentaba, que realmente han tenido para nosotros un buen pronóstico para los pacientes y no llevarlos hasta la intubación como tal. ¿Qué sí también tuvimos que hacer? Pues tuvimos que ver que los pacientes que tenían puntas nasales de alto flujo no los podemos manejar como mascarillas faciales o puntas nasales, es decir, en hospitalización normal, y tuvimos que escalar a estos pacientes a la creación de una terapia intermedia COVID, donde pues aumentamos el número de atención de enfermería, aumentamos el monitoreo y eso nos va y nos beneficia mucho a nuestros pacientes. Algo que estamos haciendo y que, bueno, esto no tiene mucho, tiene cuatro meses, que es la creación del área de rehabilitación pulmonar post-COVID. Esta fue por acuerdo mi almirante secretario también, y esto nos ha ayudado muchísimo. Ahorita tenemos más de 300 pacientes que tenemos con caminadoras, con ergómetros, con muchas partes para disminuir esas comorbilidades y poderlos incorporar al 100% lo más que se pueda, ¿sí? Que se hizo también una creación del Centro Nacional de Mantenimiento Biomédico, es fundamental, biomedicina, si no, no puede funcionar un hospital. Se diseñaron y manufacturaron 50 cápsulas de traslado, se ha dado un mantenimiento constante de nuestros ventiladores, normalmente mantenemos el 99% más en funcionamiento de todos nuestros equipos, y eso es algo muy bueno y le da seguridad a todos nuestros doctores. ¿Qué se hizo ante la falta de insumos por la demanda a nivel nacional e internacional? Pues a través de impresoras 3D se diseñaron muchos conectores, filtros, etc. Le agradecemos. Sí, ok. Y las ambulancias aéreas que tenemos, los cursos de capacitación que tenemos, que han sido cursos constantes de lecciones aprendidas, los protocolos de investigación de células troncales, de radiación ionizante, que ya lo vamos a empezar a hacer, los donadores de plasma y la asociación de los niveles de vitamina D, todos estos protocolos con autorización de los 3 comités que tenemos, autorizados por la COFEPRIS, o protocolos directamente autorizados por la COFEPRIS. Resultados, disculpe doctor, bueno, pues la baja letalidad que hemos tenido, la escasa incapacidad o nula mortalidad que ha habido en el Centro Médico Naval, del personal de sanidad. Sí tenemos una tasa de infección alta, que es un tema pendiente, el bajo número de quejas, y estos son los retos que nosotros vemos para el futuro. Sí, el convivir el COVID con los pacientes no COVID, los riesgos de contagio, pacientes que se ingresan al área no COVID tienen alto riesgo de contagio en hospitales cívicos. El agotamiento físico y mental que ya se ha visto, el campo clínico disminuido para la enseñanza de los especialistas, de los residentes. ¿Por qué? Porque las capacidades, si ellos operaban 20 apéndices, un cirujano, ahorita están operando un apéndice o 2 apéndices, y eso la calidad del residente disminuye. La vacunación, que bueno, ya se ha hablado, el tiempo de protección. En las áreas hospitalarias, pensamos que las áreas hospitalarias COVID va a permanecer por muchos años, y es algo que todos los hospitales debemos aprender a tener y contemplar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Alberto Díaz Pons. Interesante exposición, muy completa desde el punto de vista de la utilización de los procedimientos administrativos hasta la forma de tener presente este diagnóstico temprano y un abordaje multidisciplinario y sistematizado en la atención de los pacientes. Creo que sin duda ha manteniendo el prestigio de esta institución médica naval en alto en el país, y los resultados de esta mortalidad letalidad que ahora usted nos mostraba de 6.20, pues que es una de las que está por debajo del promedio que hemos tenido a nivel nacional. Muchas gracias por su participación e intervención, doctor, y estaremos y continuaremos estando en contacto. Muchas gracias a usted. Voy a acceder a la
a la doctora Diana Vandala Arzamendi, del Hospital de Especialidades del ISSSTE de Veracruz, que es el que nos decía esta institución que ha tenido el mejor desempeño y la mejor experiencia en el manejo del COVID y que la vamos a escuchar con mucha atención, no sin antes pedirle, para respeto de todos los participantes que en sus múltiples ocupaciones tienen en este foro, podamos sujetarnos al tiempo que habíamos pedido que fuera establecido. Muchas gracias. Claro que sí, senador. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Pues primero que nada, muy buenos días a todos. Hago un agradecimiento personal y en nombre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la invitación que se nos hace a participar en este foro virtual sobre experiencias y retos del abordaje del COVID-19 en unidades del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, pues saludo con mucho afecto al senador Américo Villarreal Anaya, integrante de la Comisión de Salud, por el buen tino de reunirnos a todos para participar en este foro y compartir experiencias. También saludo a los compañeros de la OPS-OMS en México, a los directores de los Centros Médicos Naval, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Institución Salvador Subirán, del Centro Médico Nacional de la Raza y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, así como al Hospital Central Militar. Pues es una gran oportunidad compartir las mejores prácticas, las principales problemáticas y sobre todo el abordaje desde un punto de vista sindémico, ya que, bueno, finalmente ese es el objetivo de este foro. Pues vamos a iniciar con las mejores prácticas hospitalarias. Nosotros tuvimos la oportunidad de abordar esto de manera muy temprana a través de la conformación de un grupo táctico que ha permanecido en sesión permanente a partir del 31 de enero de 2020. Este inicio oportuno y temprano nos dio la oportunidad de llevar hasta la fecha 237 minutas y hemos tomado 310 acuerdos, cumpliendo 73% de estos, para de esa manera, pues, tener nosotros la oportunidad de atender a nuestros derechohabientes, contando con lo necesario para poderles dar una atención de calidad. Primeramente, pues la reconversión hospitalaria, todos tenemos experiencias muy similares y la reconversión oportuna del hospital para la creación de la ruta crítica, pues nos tomó casi todo este tiempo, hicimos algunas reingenierías de acuerdo a lo que íbamos detectando, a lo mejor algunas fallas o áreas de oportunidad para mejorar esta ruta crítica. También pues tener mucho énfasis en la capacitación general continua de diferentes áreas como enfermería, área médica, inclusive de área administrativa. Y nosotros contamos con una plantilla de 1,188 compañeros y la capacitación ha sido de manera muy puntual y no la hemos detenido. Y finalmente han podido recibir estas capacitaciones cuando menos 8 veces cada uno de los compañeros que trabajan en este hospital, para poder hacer la implantación del modelo y seguir participando pues en la difusión constante, apegándonos por supuesto pues a las 13 guías operativas que nos ha compartido el ISSSTE y sobre todo pues contar oportunamente con equipo de protección personal en existencia al 100% hasta la fecha. Pues todo este abordaje, aquí tenemos una foto en la siguiente diapositiva. Pues es el primer día en el que nosotros nos reunimos el 31 de enero para conformar este grupo y dar inicio a los trabajos. Recibimos nuestro primer paciente en marzo, así que tuvimos del 31 de enero al 17 de marzo, 1 mes y medio aproximadamente, para poder estar en condiciones de atender al personal. Dentro de estas promociones, de estas mejores prácticas hospitalarias, pues dimos mucho énfasis a la promoción de la salud, a la prevención y control de las enfermedades y sobre todo a la vigilancia epidemiológica continua. Pues sí, también enfocándonos en estrategias de higiene, de desinfección y algo que nosotros llamamos pasillo libre. Probablemente otras instituciones hicieron lo mismo. Hay una controversia ahí con esta palabra de sanitización, por eso preferimos emplear la palabra desinfección, ya que en español pues no existe la palabra sanitización.
Y el pasillo, esto lo hemos hecho de manera constante tanto en la torre hospitalaria como en el área de administración, que es otro edificio, para mantener lo más libre de contaminación a los trabajadores y a los derechohabientes. Y la estrategia de pasillo libre es a través del voceo informarnos cuando los pacientes están en ruta y los compañeros permanezcan en sus áreas, en tanto se lleve a cabo este tránsito, este libre tránsito de nuestros pacientes en las áreas de ruta crítica. Constantemente hemos hecho la ingeniería de los servicios de acuerdo a la demanda y al comportamiento de la pandemia. Esto, pues, de acuerdo a programas de mejora continua que nos ha ido enseñando las diferentes etapas que hemos vivido con nuestros pacientes. También, pues, hemos hecho mucho énfasis en lo que para nosotros ha sido el estándar de oro, que es la tomografía y la PCR. Todas estas estrategias de mejora pues nos han permitido hacer una atención inmediata y un diagnóstico oportuno que nos ha permitido que nuestros pacientes pues tengan una letalidad menor que en otros hospitales. Nuestra letalidad en este momento es del 9.8% y lo más que hemos llegado a tener es de 12.2%, lo que significa que pues ha sido una letalidad baja. También pues la planeación de la desreconversión nos llevó un buen tiempo, pues ya finalmente teníamos que regresar a la nueva normalidad y en eso también invertimos capacitación, algunas estrategias como algunos links en información virtual para que se pudiera hacer una capacitación masiva, independientemente de las que se han hecho con sana distancia, pero una capacitación masiva en línea que nos diera la oportunidad de contaminar menos a nuestro personal, pero seguirlo educando. También finalmente sin supervisión, pues no se hace gran cosa y hemos mantenido nuestra supervisión de manera constante para ir ajustando todos los procesos e irlos modificando de acuerdo al momento que vivimos. Las principales problemáticas, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues creo que todos nosotros hemos compartido estas problemáticas como son la falta de un tratamiento específico, el incremento exponencial de la llegada de pacientes sospechosos y positivos. También, bueno, pues hemos sido considerados como un hospital híbrido, lo que ha hecho que tengamos que seguir atendiendo a nuestros pacientes en forma cotidiana y aislar algunas áreas como la consulta externa para poder seguir otorgando nuestras 46 especialidades que estamos manejando en este hospital, y también aislar áreas como las hemodiálisis, que también logramos que quedaran lejos de la ruta crítica, y también la quimioterapia, para que nuestros pacientes más vulnerables por su situación de salud, pues no estuvieran en riesgo de contaminarse dentro del hospital. También tuvimos un gran reto con el resguardo, ya que este hospital resguardó el 58% de su recurso humano y personal vulnerable, quedando con un 44% de personal para poder atender las actividades del hospital. El riesgo también de no contar con apoyo mecánico ventilatorio por incremento de pacientes. Sin embargo, hemos recibido oportunamente el apoyo de nivel central para poder contar con torres de alto flujo y con finalmente los ventiladores. Estuvimos como todos en algún momento en riesgo de quedarnos sin ventiladores. No llegamos a ese momento, pero sí nos vimos también muy presionados. Hasta el momento, bueno, estamos en espera de ver cómo sigue todo esto, pero nuestro principal siempre temor era el no contar con ventiladores. Sin embargo, no fue nuestro caso. Y también pues la variación constante de los costos de los insumos del equipo de protección personal, que durante toda la pandemia pues ha ido fluctuando, y pues a mayor demanda pues finalmente teníamos un incremento en los costos. Sin embargo, pues la buena planeación ha hecho que contemos con equipo de protección personal al 100%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pasamos a nuestro último punto en el que vamos a abordar de manera sindémica lo que nos ha sucedido. Pues bueno, esta pandemia, dentro de un marco epidemiológico de obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, pues nos genera pues un aumento de la morbimortalidad por sí mismo.
y la coexistencia de la pandemia pues con otras patologías estacionales como la influenza y endémicas como las patologías transmitidas por vector, ya que nosotros en el estado de Veracruz pues somos endémicos para dengue, para chik, para zika, y eso también pues modifica nuestro panorama epidemiológico. Nuestro comportamiento en la vigilancia epidemiológica, como podremos ver en la siguiente diapositiva, pues nos da una imagen muy clara de cómo ha sido nuestro comportamiento y cómo hemos ido bajando, ¿sí?, la coincidencia entre nuestros pacientes atendidos y nuestros casos positivos, y también que estamos ahorita en una especie de meseta y esperamos que no exista, como en otras áreas, un repunte. El estado de Veracruz se encuentra en color verde y nuestro municipio de Veracruz y de Boca del Río están en amarillo. Entonces, pues esperamos que este comportamiento siga manteniéndose así. Sin embargo, lo esperado es que se tenga un repunte como en algunos otros estados. Compartiendo algunos números de lo que mencioné hace un momento en la atención médica y la vigilancia epidemiológica, podemos apreciar cuántos pacientes hemos atendido y que tenemos en este momento en vigilancia epidemiológica, que son 3.815 pacientes. De estos 3.815 pacientes, que tuvimos nuestro primer paciente el 17 de marzo, hasta el 30 de noviembre del 2020, en nuestras camas sensibles solamente hemos hospitalizado 713 y hemos logrado un 67% de altas por mejoría, que significan 478 pacientes dados de alta. 96% de nuestra toma de tomografías de tórax, este 96% significa que hemos hecho 3.741 tomografías axiales computarizadas de tórax y que hemos tomado nuestras PCRs en un porcentaje del 64%. Las tomografías nos han dado la oportunidad, este volumen, de tener una buena base de datos para poder analizar. Ahorita traemos varios proyectos de investigación, pero uno de ellos está relacionado con los días en los que de alguna manera tenemos un promedio mayor de detección de opacidades en vidrio despulido, consolidaciones, padrón empedrado, infiltrado broncoalveolar o inclusive un derrame pleural. Y hemos detectado que entre el quinto, el sexto y el séptimo día es cuando tenemos un promedio más elevado para finalmente decidir en qué momento hacer estas tomografías, y va muy de la mano con los resultados de positividad de las PCR. Hemos tenido muestras positivas en 2.415 pacientes, que nos dan un 64% de positividad, y de muestras negativas de 1.381 pacientes con 36%. Estamos ahorita vigilando 14 embarazadas, de estas 9 han sido positivas, y hemos atendido también no derechohabientes, algo que es muy importante para lo que mencionaban hace un momento de la inequidad. Nosotros hemos atendido, estamos atendiendo, tenemos la instrucción de nuestro director general, el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, que debemos atender no derechohabientes, y hemos atendido un volumen de 483 personas, y finalmente, bueno, nuestros derechohabientes hospitalizados, no derechohabientes hospitalizados, pues contamos con un número de 24 pacientes no derechohabientes que han pasado por la ruta crítica, y finalmente nuestro 9.8% de letalidad, que significa 235 defunciones. Sí quisiera compartir algunas fotografías, a veces una fotografía dice más que 1000 palabras, y la primera foto que vemos a la izquierda es del 17 de marzo, en donde en el turno nocturno recibíamos por primera vez un paciente en el tercer piso COVID-A. En este piso, porque finalmente contamos con 61 camas en esa área de la ruta, la jefatura de enfermería y los subjefes y las subjefas acudieron, como ya se tenía programado, a solidarizarse con los compañeros y ayudarlos a vestirse. Hubo miedo, sí, en todo momento, en un inicio siempre las cosas nos van a generar miedo. Créanme que fue muy emotivo, muy significativo. Oraron juntos, y finalmente empezaron a vestirse.
En la foto de abajo a la izquierda ya están completamente vestidos para recibir a su paciente. Y en la foto que vemos abajo a la derecha es del siguiente día en el que al terminar su turno nocturno, pues acuden al checador a checar su salida con una sonrisa en los labios de satisfacción. Están con nuestro nuestro coordinador de epidemiología que se cruza con ellos y que finalmente pues es tan significativo para nosotros que el deber cumplido y el compromiso que todas las instituciones tenemos, pues sobrepasa el miedo que te puede generar el atender a estos pacientes. En la siguiente diapositiva, pues podemos ver otras áreas, quirófano, traqueostomías, nuestro equipo quirúrgico, porque hemos también abordado pacientes positivos que han tenido que ser operados. Y pues cada vez vemos que hay una mayor, una participación más activa y más intensa por la experiencia que ya han ido obteniendo a lo largo de todos estos meses en los que finalmente pues hemos ya crecido mucho en todas las instituciones para la atención de COVID. Finalmente tenemos dos fotografías más en la siguiente diapositiva con el equipo vestido esperando con sus pacientes y pues lamentablemente en terapia intensiva ya abordando pacientes graves, y esta parte pues nos genera a nosotros pues mucho orgullo, ¿no? De saber que ya estamos todos listos y preparados tanto para la reconversión como para ahora la desreconversión y regresar a nuestros trabajadores ya de manera más cotidiana, porque los teníamos en roles y ahorita ya casi todos están integrados. Pues coincidimos en las estrategias, finalmente de lo que ha comentado el director que presentó anterior a mí, en el que, bueno, nosotros debemos seguir haciendo promoción y educación para la salud, pues en los usos del cubreboca, el lavado de manos, el mantener la sana distancia, el uso del alcohol gel, y que finalmente nos quedemos en casa si es posible. Reconocer también que el instituto, que hemos recibido un gran apoyo del instituto para poder solventar esta disminución de personal ante el resguardo, y pues bueno, hemos recibido apoyos con interinatos, para ser exacto, 127 interinatos para poder cubrir teníamos trabajadores de base que no se resguardaron porque no tenían comorbilidades ni tenían riesgos por edad y esto, pero nos hacía falta personal. Entonces, pues Recursos Humanos de nivel central nos ha apoyado con interinatos, equipamiento, ventiladores mecánicos para la ventilación mecánica asistida, torres de alto flujo, y creo que el trabajo en equipo ha rendido frutos. Información diaria a los familiares, también lo mencionaba el doctor, y créanme que eso los mantiene más tranquilos, y también las videollamadas que se generan a través de los celulares, porque también damos acceso a los pacientes de, si están en condiciones, puedan contar con su celular y estar comunicándose con sus familiares. ¿A qué apostaríamos nosotros como ISSSTE? A seguir dando una atención inmediata para tratar de hacer diagnósticos oportunos, evitar esa inequidad, también abordando pacientes, para nosotros, bueno, el abatir esto sería a través de atender pacientes no derechohabientes, hospitalizar pacientes no derechohabientes, y tratar de seguir con este control y vigilancia epidemiológica permanente, que ha sido el secreto, para nosotros ha sido pues parte del estándar de oro, como mencionaba hace un momento. Finalmente, pues soy portadora de un saludo del maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, por habernos dado la oportunidad de participar, de escucharles y de aprender con ustedes, porque necesitamos seguir aprendiendo. Ha sido una enseñanza constante y todavía considero que nos falta mucho. Después de contar con estas bases de datos que cada hospital cuenta, vamos a poder hacer proyectos de investigación que también nos aporten luz para cómo poder seguir tratando a nuestros pacientes. Sería por mi parte todo. Muchísimas gracias por su interesante charla, doctora Diana Mandala. Y seguramente, pues ahora como nunca, ¿verdad?
nuestros estudios retrospectivos, que nos tenemos que sentar un momento a analizar la casuística y la forma de presentación de los casos y la base de datos para poder seguir encontrando estas áreas de oportunidad y de mejorar la casuística que tenemos, sobre todo en esta morbilidad y esta letalidad que se nos está dando a nivel hospitalario, y pues eficientar todo este esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista de reingeniería hospitalaria, desde recursos económicos que se han canalizado en situación de infraestructura y equipamiento, y que eso lo podamos traducir en mejores procedimientos que nos den estos resultados hacia la atención de nuestros pacientes. Y estoy seguro, por ser integrante de este noble y activo grupo médico y de equipo sanitario que se desarrolla en las unidades hospitalarias, que están enfocados y ocupados en eso. Muchas gracias por su participación y también por nuestro conducto. Un fuerte abrazo, como siempre, al apoyo incondicional que hemos recibido del director del ISSSTE. Es parte, senador, claro que sí. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra al doctor David Kersenovich. Él es el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirón. De todos nosotros conocida el prestigio de esta institución y el esfuerzo que también ha hecho en la atención de estos pacientes como una unidad de punta, y también varios procesos de investigación que se están dando a nivel nacional e internacional. Estaremos escuchando con mucha atención al doctor David Kersenovich, y muchas gracias por estar presente, doctor. Muchas gracias, senador, por la invitación a usted y a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Podría pedirle a la doctora si deja de compartir para que pueda yo compartir una muy breve presentación? No, vuelve a aparecer la presentación. Sácala. Es que no, ¿por qué? No, sácala. Volvemos a pedir que nos auxilien con el cambio de la presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo más que hacer un recorrido por las distintas actividades que hace el Instituto, mencionaré brevemente algunos puntos que considero que son relevantes y que pudieran contribuir a esta discusión donde hemos escuchado aspectos muy importantes. La primera reflexión que yo pudiera hacer es que esta pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 supone una prueba de esfuerzo sin precedente para todos los servicios nacionales de salud. Sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí me escucha? Sí. Entonces decía que significa una prueba de esfuerzo en todos los sentidos para todos los servicios nacionales de salud. Ya escuchamos hace unos momentos a la doctora Acuña, quien nos mencionaba que no nada más esto sucede en México, sino sucede en toda la región latinoamericana y sucede en muchos otros países. Y lo que es evidente, y creo que es parte de esta reflexión, es que aún no hemos controlado la pandemia. Falta todavía camino por recorrer. Uno visualiza el futuro, la necesidad todavía de considerar a esta como una pandemia activa. Y entonces eso invita a pensar que necesitamos tener una cohesión y romper paradigmas en la manera que hemos abordado el manejo de esta pandemia. Y yo aquí agradezco haber tenido la oportunidad de escuchar a distintos compañeros con las actividades que están haciendo. Pero el mensaje que creo más importante es el entender que la pandemia aún nos queda mucho camino por recorrer para poderla tener
controlada. En este momento, el punto en que se encuentra la población en la curva de la pandemia tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con factores epidemiológicos, con ambientales, como es la época de frío que se avecina y que ha llegado ya a otros países. Hay que considerar el uso y el agotamiento de los recursos, Doctor, que son muy importantes. Sí. Se oye de repente un poco entrecortado. A veces cuando apagamos la cámara propia y dejamos nomás la presentación, mejora el audio. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Déjeme apagarla. Déjeme cómo la apago. Ya, un segundo. No le estoy pudiendo apagar. Una disculpa. Adelante, doctor. A ver. Creo que ahí ya la apagué. Ya la apagué. Entonces, estaba yo diciendo que en este momento en que nos encontramos en la curva de la pandemia, hay que considerar qué factores son los que están motivando esta segunda ola, si le podemos llamar, o parte todavía de la primera ola. Y esto tiene que ver con muchos factores que son desde climáticos, en el frío que se avecina, la manera de la dispersión del virus, el comportamiento de la población, etcétera. Pero lo que sí es evidente es que esto se acompaña de un agotamiento no nada más en los recursos, sino también en el personal que ha estado sujeto a mucho estrés. Y estos aspectos son muy considerables y hay que tenerlos en cuenta también en relación a lo que implica la atención en áreas críticas, porque implica mucho desgaste del personal físico y emocional, implica mucha necesidad de distintos medicamentos como son sedantes, anestésicos, medicamentos inotrópicos, vasopresores, etcétera. Entonces, todos estos son aspectos que tenemos que tener en consideración para manejo futuro y donde creo que el Senado nos podría ayudar mucho con ciertas medidas que facilitaran precisamente el abordaje de estos problemas muy en particular, de estas situaciones más bien muy en particular. El otro punto que bien señalaba la doctora Acuña es que aunque tenemos las vacunas, todavía no tenemos un medicamento específico para eliminar el SARS-CoV-2. No tenemos un famoso oseltamivir como lo teníamos, por ejemplo, para el tratamiento de la influenza. Y sin embargo, se investigan desarrollos que permitan la posibilidad de evitar o disminuir la estancia hospitalaria e incluso evitar la progresión a un ventilador. Y este concepto que tiene aquí señalado es que efectivamente, independientemente de las vacunas, necesitamos continuar con la investigación de cómo poder eliminar el virus. Y hay distintas maneras, o con nuevos agentes antivirales, o con inmunomoduladores, etcétera. Pero es muy importante que pudiéramos tener desarrollos que permitan el tratamiento temprano de la infección viral. Y creo que una de las metas es cómo evitar la progresión de los pacientes hacia un ventilador. Lo estamos viviendo con la saturación tan importante que tenemos en los ventiladores y con la alta mortalidad a la que me referiré más adelante en mi última diapositiva, que no es lo mismo la mortalidad de alguien atendido en forma temprana o en el hospital que aquel que necesariamente progresa a un ventilador. Entonces, la
parte que tiene que ver con investigación se vuelve muy relevante. En esta siguiente diapositiva es alguna de las cosas que estamos haciendo en el instituto precisamente con esos objetivos. Y es entender que el estándar de tratamiento no es lo mismo para todos los pacientes y que se puede diferenciar en 8 grupos de pacientes de acuerdo con su afectación. Por razones de tiempo, yo no voy a entrar en detalles en qué hacemos en cada uno de esos grupos específicos, pero sí es muy importante tener medidas de atención diferenciadas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con un individuo no enfermo? Bueno, el individuo no enfermo, ahí es donde predominan fundamentalmente las medidas de prevención, la de la sana distancia, la de usar el cubrebocas, la de lavarse las manos, pero tenemos que atender también al individuo no enfermo como una parte muy importante de la ecuación para poder tratar de lograr que esta pandemia pueda disminuir en forma importante. En la medida que atendamos a los individuos no enfermos y lo comprendamos, estaremos teniendo un efecto importante sobre la curva de la pandemia. El segundo grupo muy relevante son los individuos que entran en contacto con un enfermo con COVID-19. Yo no estaré infectado, pero alguien de mi grupo cercano se infectó y entonces tiene que tener instrucciones muy claras de cómo proceder con ese paciente. Aquí es donde se vuelve muy relevante el poderlos separar de sus actividades, el poderlos mantener, entre comillas, en cuarentena, el poder tener medidas claras que les podamos transmitir a esas personas de qué hacer cuando entran en contacto, y eso nos pasa a todos y sucede en forma cotidiana que nos preguntan qué hacer porque resulta que estuve con la manicurista que me atendió y salió positiva, etcétera, algunos ejemplos. Después, el qué hacer con el paciente que tiene COVID-19 pero está asintomático, que se hace la prueba, resulta positiva y está asintomático. Y este es algo muy importante porque la sobremedicación de estos enfermos resulta muchas veces en daño colateral muy importante. Da lugar, por ejemplo, a resistencia a antibióticos, si se emplean antibióticos, si se usan esteroides en forma inadecuada, etcétera. Entonces, este grupo de pacientes que están asintomáticos, pues es un grupo que lo único que requiere es precisamente algún tratamiento sintomático, si es que tiene alguna molestia o no, y que en la mayor parte de los casos se resuelve en forma espontánea. El sobretratar a estos enfermos resulta a veces mucho más perjudicial. El cuarto grupo son pacientes que tienen COVID-19, que tienen síntomas leves, pero que no requieren de uso de oxígeno suplementario, que tienen una saturación de oxígeno arriba del 90% en condiciones basales y que pueden ser manejados en su domicilio. No requieren oxígeno y lo único que requieren es un tratamiento sintomático, por ejemplo, paracetamol, si tienen dolores musculares, etcétera. Pero es muy importante que de nuevo esos pacientes no sean sobremedicados y sean manejados en su domicilio, nada más vigilando la saturación de oxígeno. Aquí algo muy importante es que a estos enfermos se les debe suplementar con un oxímetro y una manera de estar reportando a sus médicos o a las instituciones cómo va su saturación, porque recordemos que los enfermos pueden hacer hipoxemia con niveles de saturación de oxígeno bajos sin tener síntomas. Pero estos 4 grupos se vuelven muy importantes en el control de una pandemia y si los olvidamos, difícilmente podemos controlar la pandemia en forma adecuada. El quinto grupo es el
paciente que tiene COVID-19 con síntomas leves, pero requiere pequeñas dosis de oxígeno suplementario. Es decir, es un enfermo que satura menos del 90%, pero requiere no más de 2 litros por minuto de oxígeno. Estos pacientes pueden ser manejados o en su domicilio, pero con oxígeno, requieren oxígeno o requieren atención hospitalaria. Pero en el diseño de la atención también se vuelve muy importante considerar que ante la saturación de servicios, estos pacientes con pequeñas dosis de oxígeno suplementario pueden ser manejados en su domicilio y no contribuir a la saturación de los servicios hospitalarios. El sexto grupo es de los pacientes que tienen COVID y oxígeno, pero que entonces sí requieren una cantidad mayor de oxígeno, entre 2 litros y 10 litros por minuto. Ese es el grupo de pacientes que definitivamente tiene que estar hospitalizados y seguir con protocolos de atención en el hospital, en los distintos protocolos que se diseñen en los hospitales. El séptimo punto es el paciente hospitalizado con requerimientos de oxígeno superior a 10 mililitros, y ese es el que requiere dispositivos de alto flujo, las puntas, los distintos equipos de dispositivos para alto flujo de oxígeno, o bien que el paciente requiere ventilación mecánica. Evidentemente, todos estos grupos que va del 6, el 7 y el 8 son pacientes que requieren estar internados y hospitalizados. Y el octavo grupo es evidentemente el paciente que requiere ya ventilación mecánica. Pero creo que el comprender esta manera distinta de tratar es parte de lo que nos puede ayudar a cómo mejor tener resultados en relación a la pandemia. Y en mi última diapositiva le quiero pasar las cifras de lo que tenemos nosotros en el instituto con todas las distintas modalidades. Quisiera después de esto hacer una reflexión después de esta numeralia. Nosotros hemos valorado 21.600 casos, hemos hecho el hisopado en 23.805 personas, hemos hospitalizado 3.748 enfermos, hemos tenido en pisos de internamiento 2.889 pacientes y hemos tenido en la unidad de cuidados intensivos 547 pacientes. ¿Qué tal nuestra mortalidad? Bueno, nuestra mortalidad global, incluyendo todos los grupos que le mencioné hace unos minutos, es de 5.8%. En la mortalidad hospitalaria, esta es de 19.5%. de aquellos que tenemos que internar y que están en mayor riesgo. Y la mortalidad en cuidados intensivos es de 38.7%. Y por eso insisto en que debemos de tratar de bajar la letalidad teniendo una atención diferenciada en los distintos grupos. Mi último comentario tiene que ver con la necesidad de nuevos medicamentos. El instituto tiene más de 80 trabajos de investigación en este momento activos, de los cuales un poco más de 15 trabajos son protocolos precisamente tratando de explorar nuevos medicamentos que pudieran servir para el control de los pacientes que tienen COVID-19. Creo que todo esto en forma conjunta es lo que da un manejo coherente que tiene que ver con prevención, con atención diferenciada de los pacientes y con la posibilidad de realizar protocolos de investigación. Y también tenemos más recientemente protocolos de vacunación en el instituto con la vacuna CanSino y con otras que están prontas a iniciar. Esos, senador, serían mis breves comentarios en relación a lo que está haciendo el instituto.